tiene un programa en el que tú eres nuestra invitada principal. Lo que tú creas, lo que hayas visto, lo que quieras compartir. Bienvenidos los señores a Radio Mujer también. Estaremos platicando del niño, de la niña que es maltratada. Pero vamos a abrirnos hacia conceptos que incluso nos suenen nuevos porque hay toda una cultura que parece que permite y hasta alienta a los padres a pegarles a los niños. Y yo creo que entre nosotros hay adultos que cuando fueron niños sufrieron el abuso de algún mayor. Llámese el papá, la mamá, los tíos, los mismos hermanos mayores, que le maltrataron, ¿sí? A través de golpes o a través de palabras, ¿sí? El día de hoy vamos a contar con la presencia de la psiquiatra Viviana Rangel Juárez, que nos acompañará a entender cómo se atiende a quien es víctima de maltrato. Pero lo más importante, ¿cómo se puede cambiar esto que en muchas familias parece costumbre? Es decir, creciste a golpes, ahora que eres grande, educas a golpes y cuando sean grandes tus hijos, pues ya tendrán también toda una experiencia y costumbre de solucionar las cosas así, de permitir a otros que me hagan daño y abusar de otros, ¿no? El síndrome del niño maltratado, de hecho, existe como tal. Ahorita nos van a platicar de esto. Invitamos al doctor Javier Álvaro Barriga, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Civil Juan y Menchaca. Siempre le extendemos la invitación a él y a todo su grupo. Él no va a estar con nosotros esta mañana, pero está en su representación la doctora Viviana, que ya está como médico adscrita al grupo multidisciplinario de atención a niños víctimas de maltrato. Bienvenida, Viviana, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, buenos días. Mamás, papás, tíos, todos, si nos quedamos callados, esto no va a cambiar. Entonces necesitamos alzar la voz, o cuando menos abrir la boca, ¿sí? Ya después le subiremos al volumen, le subiremos al tono, pero sí hay que hablar de algo que pega mucho, que afecta a vidas completas y que muchas veces no les brinda la esperanza de lo que todo ser humano tiene como derecho, que es una vida libre de violencia, libre de maltrato. Podemos decirlo así, Viviana, quienes podemos sentir y vivir esta experiencia de ser libres, uh-huh. ¿Sí? Pero hay muchísimos niños y niñas hoy que no pueden alzar la voz, que si lo hacen o lo intentan les va peor. Mujeres que en sus propias casas están siendo maltratadas, ¿sí? Uh-huh. Y que tampoco se atreven, o si ya lo hicieron en algún momento, no lo vuelven a hacer porque hay mucho temor alrededor de todo esto. Platícanos cómo se puede salir y cómo es que ustedes ya lo tienen como hasta catalogado como un síndrome. Uh-huh. Pues bueno, este es un síndrome que ya se habla desde hace mucho tiempo porque se vio que los niños estaban siendo maltratados y que no se les estaban cumpliendo sus derechos. De hecho es muy reciente, es hasta 1989 que la Convención de los Derechos de los Niños se hace presente, entonces lleva poco tiempo relativamente. Me gustaría comentarte un par de cifras para que la gente vea que realmente es abrumador el panorama. Estamos hablando de que en América Latina 6 millones de niños son maltratados y más de ellos son alrededor de los 5 años. Entonces estamos hablando de que son cifras escandalosas. Por ejemplo, a nivel mundial son 85,000 niños los que se maltratan y aquí en México en particular UNICEF nos dice que son 700 niños por año los que mueren a manos de sus maltratadores. Es que tenemos que hablar de eso porque los números son fríos siempre. ¿Te imaginas en números, pero son vidas, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de historias de niñas y niños que tú dices alrededor de sus 5 años y hablas de maltrato en general. ¿Cuál es el tipo de maltrato del que estamos hablando? No porque uno sea, al no ser tan grave que no te lleva a la muerte, no sea importante. Todo maltrato es importante, sí, para prevenirlo y para erradicarlo. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los tipos de maltrato que reciben estas niñas y niños? Muy bien, el principal maltrato que se reporta en la literatura es el abuso sexual.
Dentro del abuso sexual hay una amplia gama de tipos, porque no nada más es la violación como tal, sino el hecho de que se le expone al niño a pornografía o a cuestiones visuales también. Todo eso es lo que más se está viendo ahorita en nuestro país. Sin embargo, el maltrato físico, el maltrato emocional, y ahora ya estamos hablando de maltrato institucional también, porque pues también a los servidores públicos nos compete tener a los niños bien cuidados si no caemos en maltrato. Ok. Suena de terror. Hablas de un maltrato sexual y ahí cabe desde la intimidad de la casa donde ocurre, ¿sí? La mayor parte de los abusos sexuales se dan en los hogares. Así es. Y el victimario regularmente es un adulto conocido de la familia o familiar de esa misma niña o niño. Así ¿Sigue es. siendo así? Sí, se tiene todavía el mito de que el maltrato es en la calle. No, desafortunadamente los principales maltratadores son los cuidadores primarios, en este caso papá, mamá o los abuelos, que son los que más cuidan a los niños. Entonces es lo que se tiene que traer muy alerta. Muy bien. El maltrato ocurre en casa. Vamos a hablar de maltrato así, de todos estos tipos de los que nos acaba de mencionar Viviana, y yo te voy a pedir que me ayudes a hacer el programa porque seguro tú sabes, has leído ahora en las redes sociales y hay mucha información con respecto también a todo el maltrato del que son objeto niñas y niños. Pero no solo para asustarnos más, sino para poner acción. ¿Qué vamos a hacer como sociedad para que esto ya no ocurra? Después de la pausa comercial regresaremos contigo. Quédate, es viernes, estamos en Club de Mamás de Radio Mujer. Si el maltrato infantil es una tarea de todos, erradicarlo, luchar contra denunciarlo, pues yo me pregunto, y te invito a que te preguntes, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Cuando escuchamos o vemos fotografías en las redes sociales, cuando tenemos este tipo de programas, claro que nos amarga el desayuno, ¿verdad? Claro que no queremos oír de esto, queremos oír de cosas lindas, de lo bien que estamos, pero es un asunto que hay que tratar. Yo te pido nada más estos minutos. El resto de tu día va a ser muy lindo y vas a poder dedicarlo a las cosas que te gustan, pero vamos haciendo conciencia sobre, hay algo que podamos hacer. Tenemos frente a nosotros además una poderosa forma de comunicación que se han vuelto las redes sociales, en donde no solo vamos a denunciar, sino también vamos a comunicar el buen trato, que ha sido una de las funciones también que he visto con interés que las comunidades educativas, también los profesionales de la salud mental y papás y mamás, como los maestros, buscamos esta parte, ¿no? Más allá de hablar de violencia, vamos a hablar de cómo sí se crece sano, de cómo y qué necesitan los niños y niñas por derecho para crecer sin violencia. Nos comienzan a llegar llamadas y yo te invito a que tú también te pronuncies al respecto. Yo sé que te has dado cuenta que hay personas que maltratan a sus hijos casi por deporte, ¿sí? Que les hablan muy mal, que abusan de ellos, y el tema aquí es a dónde denunciarlos, qué se hace. Tengo un libro que esta semana platicamos incluso con el autor, que te va a gustar porque habla de cómo casi instrucciones para echar a perder un hijo. No se llama así el libro, se llama Para darle en la pi a tus hijos, así se titula. Y nos preguntaban mucho por este libro, lo vamos a regalar, tenemos un ejemplar de regalo y lo hago extensivo para que se animen ustedes a llamar, y con esto pues entras a una lista. Espero que salgas ganadora para que te lleves el libro. Viviana Rangel, que es psiquiatra, nos acompaña y nos está explicando esto del síndrome del niño maltratado, nos habla de el abuso sexual como una de las principales causas a erradicar, y ¿qué hay de lo que cotidianamente se ve, el jaloneo, la nalgada, que es además socialmente aceptado, que se les pega a los niños? No entiendo por qué, pero... Sí, desafortunadamente pues todavía tenemos esa cultura de educarlos a los hijos a golpes, pero una nalgada es lo que está permitido.
un golpe fuera de las pompitas del niño o más golpes, más nalgadas, ya se considera maltrato físico en el niño. Entonces estamos hablando de que los niños maltratados físicamente pues empiezan a tener muchas secuelas porque son niños inseguros y niños que posteriormente continúan en esa cadena de violencia y se hacen maltratadores posteriormente. Los niños maltratados casi siempre son niños que hacen acoso escolar. Entonces estamos hablando de que los niños que son víctimas de bullying muchas veces también llegan a ser víctimas en sus casas. Entonces es importante que nosotros rompamos esa cadena de violencia porque si no se va perpetuando el ciclo y cuando llegan a ser adultos siguen maltratando a los hijos. Entonces cualquier dato... O sea, primero porque tiene derecho a vivir una vida sin que nadie se burle de él, ni que lo sobaje, ni que lo haga menos, ni que lo maltrate. Nada más por eso, por el simple hecho de tener derecho como ser humano a vivir libre de todo eso. La definición de maltrato infantil fácil para que todo el mundo la entienda es la violación o la negligencia a los derechos de los niños. Que los derechos de los niños pues los conocemos todos y si no en internet están muy accesibles. Ahí está, tal cual. O sea, sí hay una violación. Claro, sé que veníamos platicando del tema de la violencia sexual y obviamente de niños que son abusados sexualmente por un adulto que si bien está cerca de ellos, justamente ahí está el riesgo porque tiene la confianza del niño, así es, tiene el acceso al niño y además logra, pues porque tiene el poder, el tamaño, la fuerza, manipular a ese niño a través del miedo, a través de la amenaza. Uh-huh. Y pues hoy sabemos de adultos que han roto el silencio, ya de adultos, al poder contar las historias de terror que vivían en sus casas, ¿sí? Siendo niños, alguien abusó de ellos o de ellas y por supuesto los amenazó de muerte si algo decían, si se atrevían siquiera a denunciar o abrir esta parte, ¿no? Entonces, más allá de las consecuencias que son terribles para un adulto que crece con esto, es parar de inmediato. Así es. ¿Sí? De hecho, acabamos de realizar un estudio en el Hospital Civil donde pacientes ya adultos vimos cuántos tenían el pacientes psiquiátricos vimos cuántos tenían el antecedente de abuso infantil y encontramos que la mitad de los pacientes psiquiátricos tenían maltrato infantil. Entonces estamos hablando de que la población psiquiátrica, la mitad de ellos tienen el antecedente. Entonces esto nos está hablando de que muchas patologías, muchas enfermedades psiquiátricas se desarrollan por el maltrato que hay en la infancia. Dios santo. Que ya lo sospechaban, nada más lo confirmaron. Vamos con este tipo de estudios. Así es. Ok, vamos con las preguntas, llamadas, comentarios. Claudia dice, yo tenía una vecina que maltrataba a sus nietos y fui al DIF y a la Procuraduría y nunca me hicieron caso. Fue muy difícil escuchar todo y no poder hacer nada y de tantos problemas que tuve ahí, mejor me cambié de casa. Ay, Claudia. Creo que van a estar de acuerdo contigo muchas personas en que nos falta mucho, pero no hay que dejar de buscar la salida en este caso para este tipo de problemas y la manera de apoyar a estos niños que tú escuchaste estaban siendo abusados y nadie podía abogar por ellos porque tampoco las instituciones estaban listas o sensibilizadas. Aquí tú como parte también de un sistema en la parte de los hospitales, de este grupo disciplinario, multidisciplinario de atención a niños que son víctimas de maltrato, platícanos buenas noticias. Ya tomaron cursos, ya sabe la Procuraduría, ya tiene acceso el ciudadano común y corriente a un verdadero apoyo y respaldo por parte de las autoridades. Afortunadamente ya están cambiando mucho las cosas. A partir del 2009 se han reformado mucho las leyes y pues ya incluso se está metiendo en el Código Penal de aquí de Jalisco el maltrato infantil como un delito grave. Entonces eso ya nos habla de que sí estamos avanzando. Nos falta mucho, estamos en la punta del iceberg. Pero pues sí, nosotros nos apoyamos mucho en DIF. Y en DIF hemos estado dando capacitaciones en CEPAVI e incluso a los mismos de Procuraduría hemos estado dando capacitación pues para que entiendan cómo se debe manejar lo que es maltrato infantil. Porque bueno, un caso como el que nos cuenta Claudia, ¿no? Están tus vecinos, tú escuchas los gritos, escuchas los azotones, escuchas el llanto, estás siendo testigo, aunque no lo vean tus ojos, pero lo estás escuchando, te das cuenta que ahí están abusando de los niños.
¿cuál es la primera recomendación que tú haces? Creo que ella hizo muy bien. El DIF es nuestro principal apoyo y algo que es bien importante Porque dejar están en los claro, valientes que van y le tocan sí. al vecino y le dice, señor, ya no le pegue a sus hijos, ¿no? Con el riesgo de que el señor le pegue al vecino también, por supuesto, o que tenga además esa comunicación, si se le puede llamar así, ¿verdad?, de que provoque peleas y discusiones donde él pueda decir, yo educo a mis hijos como se me pega mi regalada gana, ¿no? Y usted no tiene aquí vela en el entierro. Así es. Pues hay que dejar en claro que el DIF no quita niños. Los únicos que pueden quitar niños es Procuraduría. Ellos son los que deciden a dónde van los niños. Entonces la gente no debe de tener miedo de ir a los DIF, porque muchas veces tienen como ese mito, esa creencia. Sí, bueno, si lo denuncio, ¿a dónde van a ir a parar esos niños? ¿Qué tal que les va peor, no? Así es. Y otra, pues represalias, el temor a la represalia hacia nosotros como denunciantes. Pero se puede hacer de manera anónima. Nada más es ir a hacer la denuncia a DIF y ellos le tienen que dar el seguimiento, ellos van a una visita domiciliaria y posteriormente, si hay evidencia de maltrato infantil, se hace entonces una investigación a Procuraduría. Entonces ahí ya tenemos frente a nosotros una acción muy concreta. Sí hay que denunciar. Sí. ¿Sí? Se puede hacer una denuncia anónima. Si eso es lo único que alcanzamos a hacer por esos niños, como el caso Claudia, tuyo, que seguro piensas algún día en ellos y dices, ¿qué habrá sido de esos niños? Porque tú te cambiaste, ya no oíste, ya no viste. Y seguramente de muchas buenas almas entre sus oraciones incluyen a estos niños que están desvalidos, desprotegidos por completo. Y Claudia, tú hiciste bien. Ahora, todos los que estamos escuchando, hay que hacerlo también. Así es. Y vamos buscando quiénes son las autoridades. Este año tenemos muchos temas en la agenda y uno de ellos es no lo vamos a soltar para también como comunidad hacer un esfuerzo en entender cómo funcionan las instituciones y pues presionar, ¿no? Así es. Presionar, porque esa es la única manera en la que vamos a poder exigir también involucrándonos, ¿no? Después de la pausa comercial regresaremos. ¿Tú sabes de algún caso de niños maltratados? ¿Tú has visto? ¿Tú has escuchado? ¿Tú misma en algún momento has sentido que has maltratado a tus hijos? ¿Alguna vez lo reconociste y creíste haberte pasado de la raya? Ya sea porque le dijiste una palabra que fue ofensiva, o porque le diste un jalón, o porque se te salió la nalgada o la bofetada. Después de la pausa regresamos con esto. Son las 10:34. Todavía, y aquí han pasado por los micrófonos de Radio Mujer, claro, pasado porque ya no regresaron. Gente que ostenta un título de médico o de maestro o de abogado, que así con la mano en la cintura dice, sí, a los niños hay que darles 2 que 3 nalgadas y con eso. A eso me refiero cuando te digo que socialmente está aceptado, ¿sí? Que se les pegue, porque eso es un golpe, eso es un maltrato, ¿sí? En los temas de educación que tratamos, y lo volveremos a poner en la mesa, educar sin golpes, pues es un reto para los papás que están con mucho estrés, con muchísima carga de todo tipo, y que, por supuesto, traen el chip, llámese aprendizaje, le decíamos cassette hace poquito, pues ya no se usa, ¿verdad? Ya traemos grabado una historia de solucionar problemas perdiendo la calma, ¿sí? De amenazar, castigar, golpear como el primer recurso, o el segundo, o el tercero, o el último, ¿sí? Porque no se nos enseña, y tampoco buscamos nosotros aprender, otras formas de educar y de solucionar los problemas que tienen que ver con la crianza de los niños. Lo hemos dicho, ¿quién dijo que iba a ser fácil criar niños, llevarlos por la buena senda, acompañarlos? Pues claro que hay muchos retos para los padres, pero no es un justificante pues es que perdí la calma, ¿no? Pues es que no se me ocurrió otra cosa, más bien, es que no estaba yo preparada para hacerle frente a esto, es que no sé cuáles son las necesidades de un niño, los requerimientos, y sobre todo se nos olvida que ellos están
a merced de nuestras decisiones y que tienen por derecho, necesitan de alguien que los cuide, que los proteja, porque por sí solos no son autosuficientes en eso, ¿sí? Entonces por eso se le llama abuso. Cuando un padre descarga sus emociones, sus frustraciones, su presión y su estrés en los hijos, está abusando de ellos. Pati, gracias por llamarnos y sacar el tema también, porque a veces no se ven los golpes, es decir, no le ves el moretón al niño, no oyes el grito, pero ese niño adentro de su casa, que sea de una buena colonia o de una muy rica colonia o de una muy pobre colonia, puede estar siendo maltratado. ¿Qué hacemos con esto? Porque puede ser que quienes nos estén escuchando hoy digan, ¿sabes qué? Sí, a mí me pasa. Sí, pues mira, primero entender que el niño es una personita individual que tiene también sus derechos y sus obligaciones y darle su tiempo, darle su espacio, hablar con los niños. Como tú lo mencionas, es un reto ahorita tener hijos, pero sí se puede. Anteriormente no se educaba tanto a golpes porque eran muchos niños y no puedes andar atrás de todos ellos. Entonces ahorita lo que hay que hacer pues es entender la patología del adulto. Entender y hacer frente a nuestros problemas, al estrés que estamos viviendo, sobre todo mamás trabajadoras, y pues posteriormente pedir apoyo para nosotros para poder saber tratar a nuestros hijos. Nos escucha Evelia, gracias Evelia, te mando un abrazo y a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos. Evelia está en Austin, Texas. Dice, aquí sí actúan rápido. Varias veces se ha reportado niños maltratados, niños que lloran y luego los rescatan. Evelia, nosotros estamos trabajando desde México porque algún día podamos presumir que nuestras autoridades están en sintonía, en concordancia y actuando así, con los mejores estándares como lo hacen ustedes. Si sabes, pues recientemente apenas se adopta en México lo de la alerta Amber, por ejemplo. Así cuando, por supuesto, pues surge en Estados Unidos y ya tienen una práctica bárbara, ¿no? Esperemos que algún día, Evelia, aquí en México podamos presumir de esta eficiencia que tienen en los Estados Unidos, pero aquí no solo son las instituciones, la gente, como tú lo acabas de mencionar, se involucra y entonces denuncia, y esto es una presión para las autoridades también. Entonces también aquí en México ya no nos podemos quedar callados, ya no podemos hacernos de la vista gorda, necesitamos denunciar. Muchas gracias, Eve. Así es, por cada caso que se denuncia hay 100 detrás aquí en México que no se denuncian, por miedo, por vergüenza, porque la mamá está protegiendo al maltratador, en fin. Pero sí tenemos casos de éxito, por supuesto. Platícanos uno, por favor, porque si no nos vamos a ir al fin de semana muy deprimidos. Muy bien, tenemos el caso de un par de niñitas, 5 y 7 años, que llegaron por maltrato físico. Una de ellas llegó al hospital civil. Uh-huh. Una de ellas llegó con una lesión en el hígado muy severa. La otra niña traía una ruptura intestinal porque pues el papá las había agarrado a patadas. Aparte de los golpes pues físicos que traían, los moretones y demás, se hizo todo el procedimiento. La mamá dijo sí, él los maltrató. Ni modo, se le quitó, se envió el documento a Procuraduría y la abuela materna está a cargo ahorita de las niñas y son 2 niñas preciosas. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un caso de éxito. ¿Cómo llegan, no solo en el estado físico y emocional, estos pequeños al hospital? Casi es una pregunta y admiración. ¿Cómo llegan? ¿Qué milagro que puedan llegar con ustedes? Porque hay niños que no llegan. Sí, hay claro. pequeños que mueren en manos de sus padrastros o de su familia. Así es. ¿Cómo llegan al hospital? O sea, ¿algún ángel los rescató y los llevó? No, desafortunadamente 2 niños se nos están muriendo a diario aquí en México por maltrato infantil. Y de esos niños, el promedio está en los 5 años, mueren a manos de sus maltratadores por asfixia, porque los ahorcan o los zarandean porque no los dejan dormir o no los dejan estar con la esposa. No llegan al hospital y te dicen, aquí traje a mi niño porque lo maltraté. Son maltratos por lo regular de moderados a graves. O sea, son las complicaciones que el niño tiene y lo llevan por eso. Y ya en el abordaje que hace el grupo multidisciplinario, pues se da uno cuenta de que el niño está siendo maltratado y se hace la posterior denuncia. Desafortunadamente no llegan así los niños. O llegan y te dicen, se cayó de las escaleras. El típico se cayó del machuelo, se hace el abordaje a una niñita de 5 años que tuvimos ahí en el hospital y pues trae abuso sexual y severo, la niña falleció.
Ese es uno de los casos tristes que tenemos, de entre muchos. No, bueno, son terribles. ¿Quieres comentarnos algo al respecto? ¿Qué haces tú en tu comunidad? Porque entiendo que estamos en pañales, ¿sí? Que podemos asustarnos ahorita y acongojarnos todos por lo que estamos escuchando. ¿Qué sugieres? Tú eres especialista, tú eres psiquiatra. Entiendo que en esa mente del maltratador, pues debe haber resentimientos, y de su parte hubo maltrato cuando pequeño, venganza, falta de atención, porque me queda claro que no han recibido un tratamiento ni ningún tipo de apoyo como para que pueda detenerse a tiempo o pueda darse cuenta, o sea, hacer conciencia del acto que lleva a cabo o que va a llevar a cabo. Hacia dónde también podemos entender cómo ampliar esta información y no quedarnos nada más así. Así es, de hecho estamos tratando de lanzar un programa de Entendiendo al Maltratador. Aquí, bueno, a mí es a la que le toca la parte más difícil. Pero claro, pues es que suena terrible, ¿no? Más de linchando al maltratador, esa sería la más fácil. Así es. Entendiendo al maltratador. Y es lo que te decía, que ellos vienen de una cadena de violencia. Evidentemente nada justifica el maltrato a un niño, pero mi parte como trabajadora de la salud mental, bueno, es entender qué le pasó al maltratador, en qué punto perdió toda esta noción que se volvió también en un maltratador. Entonces es bien difícil para mí porque pues me toca trabajar con los maltratadores. Muchas veces ellos no te van a hacer caso y no quieren el apoyo. Pero, como te decía, ¿qué te dicen cuando hablas con ellos? Pues al principio se enojan. Al principio se enojan porque te metes en lo que ellos están haciendo. Así es, y se molestan y ellos dicen que no, pero ya conforme van avanzando las cosas y nosotros les decimos que la idea no es quitarle a su hijo, la idea es que ellos estén bien como familia para poder integrar nuevamente al niño si es que se puede. Si no, pues definitivamente sí se retira el niño. Nosotros les decimos que lo que queremos es que estén bien todos. Entonces, que queremos brindarles nuestro apoyo. O sea, esos maltratadores son, por ejemplo, hablando de padres de familia, madres de familia, tienen por otro lado, además de esas conductas tan destructivas, también tienen amor por sus hijos, también tienen atención, o sea, se levantan a hacerles de desayunar en algún momento, son buenas personas que perdieron el... No, por lo regular no. No, okay. Por lo regular. Entonces tienen, digamos que un perfil casi completo. Psicopático. Ok, de maltrato en todo momento. Así es. Y a toda hora a esos niños. Pues entonces no se les dejen a esos niños a esas personas. Pero hay personas, por ejemplo, nos tocó el caso de un médico que zarandeó a su bebecito porque ya estaba muy cansado, estaba de posguardia, estresado, y a la hora de zarandear al niño lo agarran por el tórax y lo sacuden. Entonces la cabecita del niño va hacia adelante y hacia atrás y tuvo una hemorragia muy severa a nivel cerebral. El niño quedó con parálisis cerebral importante, pero él dijo, ¿saben qué? Yo lo traje, yo lo maltraté y bueno, quiero el apoyo, me perdí los estribos, me salí de mí. Muy bien.